Bienvenidos y bienvenidas a todas en la tarde de hoy a nuestra serie ECO, Salud Mental en la Gestación y el Posparto. Nos alegramos muchísimo de que puedan acompañarnos una vez más en esta séptima sección. Eh, para comenzar, pues los invito, ya veo que ya han ido varias personas presentándose en el chat, pues que hagan lo mismo, que escriban su nombre, desde qué entidad o facilidad laboran o brindan servicio. Lo pueden colocar por ahí por el chat, en lo que vamos dando un minutito más por si acaso faltan personas por unirse. Voy a dar un minutito más y luego comenzamos. Ya veo que hay varias personas. Saludos a todos, Nilma, Rosita, Delorian, Pamela, saludos y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Saludos a Leonela, Mary, Tatiana. Bueno, ya son las 3:01, así que voy a dar comienzo. En la agenda para el día de hoy tenemos lo que son las guías generales. Luego de las guías generales vamos a dar un espacio para que puedan completar lo que es la preprueba. Una vez culminen la prueba, pues comenzaremos y le daremos el espacio a las expertas, la doctora Silke y la doctora Marianela, para que brinden la didáctica. Y una vez pues las doctoras terminen con su parte, pues igualmente vamos a pues, seguir como de costumbre con la postprueba. Luego de eso, nuestra compañera Francelis Sánchez va a estar atendiendo lo que es la presentación y la discusión del caso. Y luego pues vamos a pasar al cierre de la sección. Como guías generales, pues les invitamos a todos y todas a encender sus cámaras. Queremos conocerle y esto también fomenta una pues comunidad de aprendizaje y un poco de más confianza entre todas las personas que estamos presentes. También los exhortamos a que mantengan una participación activa, ya sea abriendo su micrófono, pueden sentirse en la libertad de abrir el micrófono, hacer preguntas, dudas, comentarios o también escribiéndonos en el chat sus comentarios, sus dudas, para entonces hacerlo así que sea una sección más enriquecedora y activa. Y bueno, pues ya ahí en eso que dije, resumí los otros tres puntos y también les queremos aclarar que la sección está siendo grabada, pero que solamente se va a grabar esta parte y lo que es la didáctica. Una vez comience la discusión del caso, justo antes de que comience, pues nosotros vamos a detener la grabación. Queremos robarnos un minutito de su tiempo para esto que es muy importante para nosotros. Estamos planificando lo que será nuestra próxima serie ECO y queremos que ésta responda a las necesidades de todos los participantes. Por eso les exhortamos a que escaneen este código QR y puedan respondernos este formulario para que esta próxima serie ECO pues cumpla con las necesidades y las preferencias de cada uno de ustedes. Les agradecemos a todos por estar aquí y porque sigan apoyándonos y estamos tratando de hacer lo mejor para ustedes. Así que por favor, apóyennos en esto y déjennos saber sus inquietudes, sus preferencias y cómo podemos mejorar nuestra próxima serie. Les dejo el QR por ahí un segundito más y continúo. Ahora vamos a pasar a lo que es la preprueba. Les va a aparecer un pop-up o una ventana emergente donde pueden, ya la veo que aparece por ahí, pueden completarla. Igualmente, de no aparecerle la preprueba en la pantalla, en la parte de abajo, pueden, como ya Julio también lo colocó en el chat, pues en la parte inferior de la pantalla pueden darle donde dice Port o los tres puntitos de More para que puedan completar la preprueba. Voy a dar un minutito
para que puedan completarla. Ay, faltan algunas personas de participar. Una prueba corta, solamente tiene 3 preguntas, así que entiendo que ya podemos seguir. Me voy a continuar. Se va a quedar abierta unos minutos más, pero pueden completarla. Voy a continuar yo. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra séptima sesión titulada Otras consideraciones en la salud mental perinatal. Como de costumbre en esta sección, pues va a ser con nuestras expertas, la doctora Silvia Rivera y la doctora Marianela Rodríguez. Ahora sí, doctoras, Ya, este es su momento, claro que sí. recibo el batón. Eso es así, bat. Buenas tardes. Y una vez más, ¿verdad? Ya estamos en la séptima sesión, ha sido como rápido, ha sido una experiencia bien enriquecedora y de mucho aprendizaje, yo creo que, ¿verdad? Espero que para ustedes, pero para nosotras también. Así que hoy estaremos abordando otras consideraciones de la salud mental perinatal, ¿sí? Vamos a la próxima. Los objetivos de la tarde de hoy, ¿verdad? Son los discutir otros temas que pudieran interferir o afectar de manera adversa la salud mental durante la gestación y el posparto. Algunos temas, ¿no? Explorar indicadores durante la entrevista o seguimiento de estos otros temas y realizar un ejercicio de discusión y recursos, que es como hemos estado haciendo. Vamos a la próxima. Iba a mencionar algo, pero lo menciono aquí. Estos son algunos de los temas que la literatura, la investigación y la práctica nos hablan que también se manifiestan durante el periodo perinatal e impactan o podrían afectar la salud mental de quienes transitan este tiempo. Y algunos de los más frecuentes podemos hablar de las experiencias de NICU, que los vamos a estar, no voy a mencionar mucho eso porque lo vamos a estar entrando más en detalle más adelante. Las experiencias de parto, también lo vamos a estar hablando, la alimentación y la lactancia. Y queremos sí abordar el tema de la alimentación y la lactancia desde una perspectiva amplia, ¿ok? Conocemos de primera mano los desastres naturales, no está lejos en nuestra memoria. María, los temblores, los eventos, ¿verdad? Atmosféricos que impactan a esta población en particular, porque tiene unas consideraciones particulares. Condiciones psicosociales, como es la situación de la inestabilidad de la electricidad ahora mismo en nuestro país, ¿verdad? Y temas relacionados. Nacimientos múltiples cuando son embarazos gemelares o hay más trillizos o hay otros bebés. Uso de sustancias, que ya se ha hablado someramente, pero esto es un tema súper importante y del cual en Puerto Rico todavía estamos muy en pañales. Necesitamos trabajar más en esa dirección, en servicios más especializados para las personas, específicamente para las mujeres, durante la gestación y el posparto, condiciones crónicas de salud materna que impactan la condición de salud de la madre, la diversidad funcional, esas otras maternidades, no de la persona típica que siempre estamos conversando, sino personas que puedan presentar distintos diagnósticos, algún tipo de limitación cognitiva, limitaciones físicas, hay múltiples, ¿no? Trastornos de alimentación. La adopción, poco se habla del impacto de la adopción en el proceso de quienes asumen una nueva criatura, ¿verdad? Y a veces de las experiencias y las expectativas que tenemos versus lo que es la realidad de ese camino. ¿Ok? Estos son solo algunos de los temas y queremos enfatizar que cuando abordamos estos temas son importantes siempre. Y cuando digo son importantes es que a veces típicamente uno puede decir como psicólogo, ah, es que tiene el bebé hospitalizado en NICU o es que tuvo un embarazo gemela de trillizos y tuvo que tener una reducción durante la gestación, ¿verdad? Y un poco no conocemos el impacto potencial que tienen esas experiencias en la salud mental de las personas que las enfrentan y tenemos que educarnos y tenemos que conocer para poder ofrecer el servicio clínico y también de apoyo que estas personas necesitan en distintas instancias. Les pregunto, ¿qué otros temas ustedes piensan
que hayan tenido que enfrentar en la clínica o que hayan leído o que les llame la atención que podría impactar esa salud mental perinatal durante la gestación o el posparto? ¿Qué otros temas podrían pensar? Porque a mí rápido, dime. En lo que las compañeras y compañeros comentan en el chat o abran micrófono, igualdad. Quería comentar que, como tú bien dices, me parece algo bien importante en las estaciones gemelares, como socialmente es como una fiesta, qué bendición, qué alegría, y sabemos que a nivel de evidencia de literatura, ¿verdad? Sabemos que es un mayor riesgo de los trastornos de salud mental perinatal por todo lo que conlleva en términos de los estresores adicionales económicos, sociales, La adaptación. parentales, de la pareja, del cuerpo de la persona. Así que sí, como que tener eso en mente. Hay veces que no tiene que haber ninguna complicación Exacto. física o médica para que sea un impacto a la salud y al bienestar. Ujú. Dolores, creo que Duelos de familiares, ponen aquí también. también. ¿Verdad? Yo creo que es importante mencionar que estos Migración. temas no necesariamente se tiene que dar un diagnóstico clínico, por ejemplo, de un cuadro de ansiedad o de un cuadro de depresión o de bipolaridad para que tenga un impacto en la salud mental. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros también queremos traerle. No siempre tenemos que encontrar el cuadro clínico, sino hay otras experiencias que pueden ser adversas, pueden ser de difícil manejo, que impactan mi vida de distintas formas y que también se manifiestan y están muy relacionadas con los procesos del periodo perinatal. ¿Ok? Y eso es importante traerlo, porque también es una forma de ampliar la mirada y cobrar conciencia de estos otros temas que se Ujú. dan, que no necesariamente voy a llegar a un cuadro diagnóstico, pero no por eso no dejan de ser Pero ¿dónde importantes. están las de finanzas? ¿Ok? ¿Alguien Ay, quiere ¿por poco comentar se algo? Que sabe? está con un micrófono abierto. No, sí, sí. Trauma vicario, exacto. ¿Verdad? Sí, voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo estaba embarazada y trabajaba en NICU como quiera. Definitivamente eran, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que trabajar, porque uno está expuesto continuamente a estos estresores y de momento soy yo la que estoy embarazada. Soy yo la que tengo que velar por mi bienestar también, ¿no? Y se da toda esa contradicción y son experiencias que uno tiene que trabajar, ¿ok? Así que son cosas que se dan. ¿Querías añadir algo más, Marianela? No, no, yo creo que eso mismo que tú has mencionado de cómo debemos de tener esa mirada mucho más amplia de las experiencias adversas en la niñez, Exacto. todas esas otras situaciones como mencionaron aquí, la migración no es lo mismo, gestar, parir y criar en la diáspora, ¿verdad? Fuera de tu espacio, donde está tu familia, donde tú estás acostumbrada, donde tú conoces dónde moverte, así que todo eso son situaciones reales. La guerra, ahora mismo los conflictos bélicos, todo lo que está pasando, claro. Sí, todo eso contribuye, todo eso está ahí, ¿verdad? Y no tenemos que tener un cuadro de diagnóstico clínico para tener que enfrentarlos y trabajarlos desde el paso terapéutico o de servicio, ¿sí? Así que vamos a entrar un poquito más en algunos de los temas, entendiendo que los que estamos trayendo son quizás bastante frecuente, pero de ninguna forma queremos restarle ni validez ni peso a los otros temas. ¿Ok? Pero era imposible abordarlo todo. Así que fuimos con los que entendemos que quizás la experiencia nos ha dicho que trabajamos con más frecuencia, valga la redundancia. ¿Sí? Vamos a la próxima. Ok, vamos a estar hablando del NICU y como no sé si todos saben lo que es un NICU, ¿ok? Son por sus siglas en inglés, Neonatal Intensive Care Unit. El NICU le decimos en Puerto Rico. Es la sala de intensivo para neonatos, ¿verdad? Los bebés recién nacidos que requieren de asistencia y tecnología médica especializada. Es una rama de la pediatría, una subespecialidad de la pediatría relativamente reciente de los últimos 40 años, quizá 50 años, que se ha ido cada vez definiendo más y muy dependiente también de todo el progreso de la biomédica, de toda la tecnología y todos los equipos que se han podido desarrollar para esa población, por ejemplo, los respiradores pequeños, las sondas pequeñas, todo ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Qué nos dice la literatura? 70% de los padres enfrentan algún tipo de experiencia traumática.
¿ok? Relacionada a tener un bebé en NICU. Yo puedo no tener ningún tipo de historial de condición de salud mental y por mi experiencia en NICU, como haya sido, presentar sintomatología. ¿Ok? Y eso es bien importante. No siempre tiene que haber un factor de riesgo anterior como salud mental para yo presentar en ese momento o post alta, ¿verdad? Luego del NICU, algún tipo de indicador, por ejemplo, de trauma. Que vamos a enfrentar también los padres. Una continua y radical alteración del rol parental. Uno para un bebé, uno tiene un bebé, la expectativa es llevármelo a casa y poder cuidar de él, ¿no? De manera general. Típicamente en el NICU eso no va a ocurrir. Tenemos lo primero, una separación que, aunque necesaria, no deja de impactar a los padres y al mismo bebé también, ¿verdad? En términos de poder cuidar, de poder tener, de tener la experiencia piel con piel, de poder alimentar, ¿ok? Hay completamente un cambio drástico de lo que es la expectativa parental sobre eso, ¿ok? El ambiente del NICU es un ambiente de mucha estimulación sensorial. Hay luces, hay mucho sonido de los monitores, hay mucha cosa pasando en el entorno de uno. ¿Ok? Y así que los padres reportan mucho esa dificultad de poder tolerar todo lo que hay alrededor de ellos y entonces poder también concentrarse y conectar con su bebé que no está muy bien en términos médicos. ¿Ok? Y también las destrezas de las demandas cognitivas, por ejemplo, de empezar a manejar todo un lenguaje que los padres no conocían, que es el lenguaje médico de neonatología. Empezar a decir para la alimentación, voy a tener un nasogástrico, un orogástrico, voy a tener alimentación parenteral o enteral. Son vocabularios que los padres, para poderse relacionar con el contexto de su bebé, por ejemplo, de alimentación, tienen que aprender. ¿Ok? O por lo menos relacionarse. Sí, dile, Marianela. Disculpa, Silvia, quería comentar Dale. en esto que estás hablando del ambiente y de la sobreestimulación, como hablamos anteriormente, cuando padre o madre tiene ya un diagnóstico de diversidad funcional o sensorial, o hasta el mismo el trastorno de atención, Déficit de atención. de déficit de atención, cómo esto se agrava, no solamente por esta situación, pero por toda esta estimulación que existe y el ambiente de una unidad de cuidado intensivo. Sí, y es bien impactante, ¿verdad? Porque uno, por ejemplo, los padres que tienen ciertas limitaciones cognitivas o dificultad con el procesamiento de información, llegar al NICU y manejar la cantidad de información y de detalle que se maneja allí, muchas veces puede ser abrumador para los padres. Y en algunos momentos también encontramos el gran reto de que tenemos bebés médicamente bien complicados y que los papás quizás no puedan manejar toda la información médica de cuidado y tratamiento de estos bebés. Entonces te da, y eso no quiere decir que no limita su intención y su deseo de querer ser mamá y papá, ¿verdad? Cuidadores. Es toda una complejidad ahí bien significativa. Y por ejemplo, los padres y las madres que tienen déficit de atención, toda esta sobreestimulación, hay mucha desorganización cognitiva y toma tiempo en que vayan desarrollando como esa estructura para recibir la información y poderla ir procesando. Así que como vemos, son múltiples los retos que enfrentan los padres que tienen su bebé NICU y no solo retos, múltiples estresores. Y encima de eso quizás tengo mi estrés mayor, que es la condición de salud de mi bebé. Y segundo, no poder estar y cuidar de él todo el tiempo como yo hubiera esperado, ¿verdad? Un bebé, por ejemplo, que nace de 26 semanas, no va a poder comer por boca con una botella hasta después de las 34 semanas. ¿Ok? Y ahí tenemos todo un recorrido de un tiempo que un papá se ve limitado en llevar a cabo esa función que se espera típicamente. ¿Ok? Le traigo esto como ejemplo porque hay multiplicidad de situaciones. ¿Ok? Pero me interesa que vean la complejidad que se da en este contexto. Y vuelvo, no tenemos que tener condiciones para ya estar, recibir todo un impacto de la experiencia. Y si hay situaciones de base, más todavía. Vamos a la próxima. Ok, y considerando esta situación, es importante conocer la prevalencia en Puerto Rico de partos prematuros y, por ejemplo, de bebés de bajo peso. Puerto Rico tiene una tasa alta de un 11,6%. Este es del 2024 me parece, o 2023, no me acuerdo bien, pero es reciente.
Y básicamente se ha mantenido igual, sube un poquito, baja un poquito, pero sigue siendo una tasa muy alta de prematuridad. Muchos de los bebés que tenemos en el NICU, la gran mayoría son bebés prematuros que nacen a las 24, 25, 26, 27, 30 semanas, 32 semanas. ¿Ok? Y los bebés también bajo peso. Eso es un dato importante. ¿Ok? Y la importancia de tener esta referencia es que en la medida que sigamos teniendo estas estadísticas, en términos, o sea, cualquier persona puede tener un bebé prematuro por distintas condiciones, ¿ok? Pero es bien importante tener presente que la salud emocional impacta directamente el parto prematuro. No estamos diciendo que sea la única causa, pero impacta, por ejemplo, si yo tengo un diagnóstico de preeclampsia, ¿ok? Que es tiene que ver con la presión. Y yo estoy tratando de manejar mi estado de ánimo y mi ansiedad con relación a cómo esa condición mía de salud materna impacta la posibilidad de parto prematuro. Es bien difícil si yo no cuento con un apoyo adecuado, manejar mis emociones de continuo miedo y amenaza a ese parto prematuro. ¿Ok? Me interesa que vean la relación que se establece, o me interesa, no, me parece importante ver la interacción que se establece en relación entre una cosa y la otra. No es un dato de prematuridad aislado, ¿verdad? Es que todo tiene un efecto y también impacta nuestra salud mental o las personas que atraviesan este proceso. Vamos a la próxima. En la dimensión psicológica en el NICU, ¿cómo se ve? ¿Qué vemos? Elevados indicadores de estrés y de angustia. ¿Ok? Cuadro clínicos de depresión, ansiedad y estrés postraumático, eso es bien frecuente. Posibles cuadros diagnósticos en la población de 20 a 30% después del primer año de alta. O sea, ¿qué me quiere decir eso? Que yo doy al bebé de alta. Y el asunto de la experiencia de los padres no va a terminar con el bebé de alta. Toda esa experiencia y todo ese cúmulo puede presentarse tiempo más tarde y estamos viendo números altos de diagnóstico en experiencias relacionadas a NICU cerca del año. ¿Ok? Así que es importante tener conciencia de eso porque tenemos poblaciones altas. Son números importantes. Ok, ¿qué otra? Cuando hablamos de las manifestaciones subclínicas, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a, por ejemplo, a mucha ansiedad que nos lleva a tener visitas frecuentes a sala de emergencia o al pediatra. Si yo estoy muy preocupada porque mi bebé durante el NICU tuvo problemas de ganancia de peso, voy a ir al pediatra 3 o 4 veces a la semana para asegurarme que esté ganando ese peso. Y si no llego al pediatra, puedo llegar a sala de emergencia. ¿Ok? Así que vemos estos comportamientos que quizás no se manifiestan como una sintomatología clínica necesariamente, pero sí está relacionada. Interferir con el desarrollo del bebé, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos el NICU síndrome, que es la tendencia a la sobreprotección, y para que como él estuvo tan malito en NICU y yo no quiero que se dé en la cabeza, pues nunca lo pongo en el piso para que tenga su tummy time. Y son bebés que llegan a veces a los 12 meses y no tienen las destrezas que esperamos para su edad en términos de desarrollo. ¿Ok? Y dificultades posteriores en el desarrollo del bebé y debo decir también bebés médicamente complejos. ¿Ok? Hay una población de bebés del NICU que va a terminar enfrentando situaciones médicas post-NICU y van a tener citas a veces una semana con 3 especialistas, múltiples intervenciones, múltiples terapias físicas, terapia de habla, terapia ocupacional y eso no deja de ser un estresor para los padres. ¿Ok? Así que seguimos. No sé si quieres añadir algo por ahí, Marianela. Tienes el mute. Estoy en mute, perdona, no, ahí nos compartió Charlene una experiencia bien fuerte. Si pudiéramos echar esta Para slide para atrás. acá, ajá, un momentito, porque nos compartió, no sé si lo puedes ver, No lo que veo muy claro. ella fue a NICU a visitar a su bebé y lo habían Ajá, movido de sitio y cuando llegó allí le dijeron, no hay ningún bebé con ese nombre aquí. Así que te puedes imaginar, ¿sabes? El impacto que eso tuvo ciertamente. claro. Sí, completamente. Y que es el movimiento de cuna de un Sí. lugar a otro, sí, sin notificar a los padres previamente. Gracias, Silke. Antes de ir al próximo tema, yo quisiera que a lo mejor en una palabra o dos que me puedan poner la audiencia, ¿qué piensan que es un parto traumático? Si nos pueden poner algo por ahí, una palabra, dos palabras, ¿qué es para ustedes un parto traumático?
que te afecta de eventos. qué manera. LOSS, no sé qué significa, perdóneme. Ah, los eventos, no sé. Hola. Sí, ok. Los eventos que pueden ocurrir. ¿Quién define el parto traumático? Una experiencia altamente estresante, gracias Tamara. Que no salió como esperaba, un parto que se salga, un parto que no es respetado. Lo define la mamá, definitivamente. Mamá, papá lo definen, sí, sí. Porque tenemos esta idea de lo que es este parto y cómo debe de ser, ¿verdad? Y cualquier cosa que se salga de ahí, pensamos que puede ser un parto traumático, pero el trauma lo define quien lo vive, como muchos de ustedes han mencionado ahí. Así que eso me parecía bien importante y no es el tipo de parto, sino la experiencia del proceso. Podemos ir a la próxima y sabemos que la literatura nos dice que el parto es una experiencia tan significativa, que se han hecho múltiples estudios, que es algo que no olvidamos jamás, ¿sí? ¿Verdad? Y que nos pueden preguntar cómo fue tu parto cuando tengamos 80 años y vamos a recordar esa experiencia, porque es un momento vital, esencial de nuestra vida. Y lo que pasa ahí puede ser muy significativo, ¿verdad? Además de todo lo fisiológico que se da y todas las expectativas que se dan, estamos en un estado alterado de conciencia también cuando estamos pariendo, así que todo eso se mezcla en ese proceso. En el 2022, un grupo de expertos se reunieron y definieron la experiencia en el parto cuando estaban hablando de lo que es el trauma en el parto y dijeron que el parto se refiere a la experiencia de una mujer con interacciones y o eventos directamente relacionados al parto. Así que van dirigidos directamente al parto, que causaron emociones y reacciones angustiantes, abrumadoras, resultando en impactos negativos a corto y a largo plazo en la salud de la mujer y su bienestar. Así que no solamente en la experiencia, pero sino cómo esos resultados me impactan en mi bienestar a corto y largo plazo. ¿Ok? Y esta foto nos gusta mucho porque también habla de las distintas experiencias por ejemplo, no es una cesárea, puede ser una cesárea que la persona para nada sale traumática y sale muy feliz y fue un parto satisfactorio para ella, como pudo haber sido un parto vaginal que fue sumamente traumático y con unas secuelas a corto y largo plazo significativas de esa experiencia. Así que tenemos que ver, ¿verdad? Como hay personas que también tienen experiencias que son los que se conocen en inglés como near miss experiences, que son las casi muerte, ¿verdad? Que estuvo mi vida a riesgo de muerte en ese momento, que también son experiencias médicas complicadas, ¿verdad? Así que importante tener esa mirada mucho más amplia cuando hablamos de lo que es el parto traumático y la importancia también de traer eso si somos terapeutas en el espacio y dar un espacio de que si la persona está lista y desea compartir su historia de parto, lo haga, porque no hay muchos espacios donde hacer eso de manera segura y de manera que te validen también tu experiencia. Así que es importante siempre tener eso en mente. Próxima. Sí, que cuando hablamos de trauma, nos encanta esta foto también porque sabemos que hay unos comportamientos que vemos externos, ¿verdad? Y que se manifiestan, pero también sabemos que muchos de ellos responden a todas estas raíces y de todas estas experiencias que pudieron haber sido traumáticas, que no solamente es en el parto también, porque existen múltiples experiencias traumáticas durante este periodo. Conocemos que hasta un 45% de las madres primerizas reportan experimentar un trauma en el parto. Eso no quiere decir que tengan el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Pueden tener múltiples síntomas y no llenar los criterios del diagnóstico. Igual de válido e importante poder trabajar esas experiencias. Los síntomas incluyen, primero que tiene que haber un evento estresante, ¿verdad? Para cumplir con los criterios según el DSM-5. Pero algunos de los síntomas incluyen evitación y eso puede ser evitar el cuidado posparto, evitar el hospital, evitar ese médico, evitar a mi bebé, ¿verdad? Que puede ser también ese vínculo de que asocio a mi bebé
con este proceso, evitar la intimidad, la sexualidad, evitar mirarme el cuerpo, evitar mirar la herida, o sea, evitación puede ser bien amplia. Tener pesadillas o recuerdos intensos, los que se conocen también como flashbacks de ese momento, y recordarlos de múltiples maneras, por sonido, distintas, se activan distintas sensaciones del cuerpo, ¿verdad? Sonido, olores, así que todos esos recuerdos pueden volver. Ese sentido de hipervigilancia y de estar siempre en alerta. Y muchos sentimientos negativos que también están asociados, que pueden incluir culpa, mucha tristeza. em, Así que hay algunas de las cosas aquí que vemos en términos de evitación, ya les mencioné algunas, pero también hay personas que evitan nuevos embarazos ante un proceso traumático de la primera gestación y del parto, que no quieren ni repetir esa experiencia. También puede interferir con el vínculo afectivo con el bebé y con la lactancia materna, ¿verdad? Y puede afectar la sexualidad en la pareja. Así que aquí vemos las distintas situaciones que pueden ocurrir desde el lenguaje, situaciones ¿verdad? Situaciones que se dan durante ese proceso de parto, ese sentido de pérdida de control es bien importante, y que se da cuando existe el trauma, ¿verdad? Ese sentido de la falta de autonomía, de que yo no pude decidir, no pude hacer, no me sentí en control de mi cuerpo ni en control del proceso. Próxima. Y entonces, como mencionaron ahorita por ahí, el trauma vicario, ¿verdad? Porque no es solamente la persona que está en el proceso de parto, pero sabemos que el 97% de las mujeres pudiera tener a alguien acompañándola durante este proceso, experimentando también lo que es esta vivencia y cómo la está experimentando. El 90% de los padres asistirán en el parto. Eh, pero también hay otros acompañantes, como por ejemplo si llevan a alguna dula, si llevan las abuelas, otros hermanitos que a lo mejor pudieran estar presentes en ese parto y no estaban preparados emocionalmente para ver este proceso, experimentar, ¿verdad? Y también el personal médico, enfermería. Y otras de las profesiones aliadas, cómo pueden estar ahí y también recibir y sentir y desarrollar síntomas de un trauma. ¿Ok? Pueden experimentar sentimientos de frustración, de miedo, de impotencia. Y es importante que si cuando hay una pareja y usted sabe y conoce que ha habido un parto traumático y que está trabajando eso con la persona gestante, invite a la persona que estuvo presente allí a también poder procesar un poco esa experiencia y cómo la vieron, ¿verdad? Muchos sentimientos de no poder hacer nada por la persona que uno ama y verla en dolor o verla en sufrimiento o pensar lo peor y que nadie te explique qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, y también, pues, mucho de estas situaciones también están relacionadas con las expectativas culturales y sociales que tenemos sobre lo que es ese parto natural, ¿verdad? Porque todos los partos son naturales, pero ¿qué significa eso y cuál es la expectativa que tenemos y cuando eso no sucede? ¿Ok? No sé si quieres añadir algo, Silvia, o alguien más que tenga algún comentario antes de continuar. Sí, quería comentar, ¿verdad? Que también cuando tenemos estas experiencias de parto, yo creo que es importante mencionar que esto se puede dar en distintos contextos, no solamente, por ejemplo, en el hospital. Ujú. También tenemos experiencias, ¿verdad?, de partos en el hogar, por alguna razón, y eso no tiene que ver necesariamente con el proveedor o el tipo de servicio que reciban, no, hay situaciones que escapan. Ah, por ejemplo, lo que acabas de decir, madres que de momento se van, tienen un sangrado inesperado, por ejemplo. Eso no hay forma de preverlo, sino hasta que sucede, ¿no? Y entonces ya ahí hay un impacto. Sabemos que las personas, las mujeres que enfrentan estos cuadros y a veces terminan en intensivo, impactan su experiencia de vida de manera súper adversa, ¿verdad? Y hasta a Ujú. largo plazo también. Y su relación, la vinculación a veces con el bebé, Y con su cuerpo. Porque completamente. hay condiciones que se desarrollan también a nivel crónico, que pueden surgir después del parto, que... O durante. Ujú, ujú. O sea, que yo creo que eso es importante tenerlo presente también, ¿verdad? Que
porque a veces tendemos a idealizar unos escenarios sobre otros. Y yo creo que también hay que tener cuidado de tener este presente que se puede dar en cualquier circunstancia. Totalmente. Sí, y eso también lo tenemos que tener presente nosotros como proveedores. No porque, como dijo Marianela, haya tenido un parto vaginal, quiere decir que tuvo el parto perfecto. ¿Ok? Versus la que tuvo cesárea y tiene que estar traumada porque tuvo cesárea. O sea, yo Ujú. creo que tenemos que tener cuidado con esas miradas a veces como un poco simple, porque es mucho más complejo lo que es el proceso. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, yo he tenido familias de NICU que han llegado a NICU porque ya tienen un bebé con diagnóstico y no voy a decir que fue placentero, obviamente, pero se minimiza el proceso del impacto del trauma porque ha habido educación, ha habido consultas, se ha explicado el proceso y hay un poco que esperar. Y cuando tenemos esas ventanas, siempre es favorable. ¿Ok? Así que apertura al abordaje. Gracias, sí nos escribe Fermina por ahí, que también esa mirada del inicio de la maternidad, ¿verdad? Y cómo muchas veces se mira y se entiende el parto como el ritual para ese inicio de la maternidad y si ese inicio es traumático, lo complejo que puede ser eso ya desde el inicio, ¿verdad? Y que definitivamente es un espacio que se debe revisar y evaluar con la persona que estemos trabajando. Próxima. Ahora vamos a hablar un poco de la alimentación de bebé y de la lactancia, ¿verdad? Y quisimos abordarlo desde la apertura de la perdón, de la alimentación. No solamente a la lactancia, sabemos que el proceso ay, perdón, de cómo una familia o un bebé va a ser alimentado puede tener ser impactado por múltiples variables, ¿ok? Y es bien importante establecer que la relación entre la alimentación infantil y las emociones maternas, ¿verdad? El estado emocional también de mamá podría ser complicado. Tenemos que tener presente que alimentación no es solamente un proceso fisiológico, ¿ok? La alimentación se da en un contexto del marco de la relación materno-infantil, la interacción de la diada. No es lo mismo ofrecer una botella en brazos que ofrecer una botella, un bebé en el cargador, yo completamente, ¿verdad? Sin establecer contacto visual y solamente sosteniéndola. ¿Ok? Y es importante porque muchas veces solo vemos la alimentación desde una manera fisiológica y tenemos que considerar el contexto en el que ocurre esa alimentación y ese intercambio. No deja de ser una instancia de cuidado. Y sobre eso es que vamos construyendo la relación de la vinculación afectiva. ¿Ok? Yo como decir como apego. Ok. Entonces, la alimentación del bebé es una decisión muy personal de la mamá y de su familia, ¿verdad? Su contexto, su pareja. Eh, Y tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de eso. Y cuando estamos en proceso de intervención terapéutica o una persona llega, ¿verdad? Durante este periodo quizás de reciente haber parido o ya lleva algún tiempo del posparto, siempre es un tema que debemos mirar, que debemos explorar. ¿Cómo se está dando esa alimentación? ¿Cómo te estás sintiendo tú con eso? ¿Cómo se maneja? ¿En qué horario? Detalles de ese tipo. Conocer cómo está haciendo esa experiencia para esa mamá. ¿Cómo eran esas expectativas de ella? ¿Cuál era ese plan que ella tenía inicialmente? ¿En qué se ha traducido realmente en este contexto, verdad? Porque 2 o 3 semanas más tarde puede cambiar. ¿Ok? Pero en este contexto, estamos nada más con leche materna o tenemos planes de introducir sólidos, quien apoya, el papá también participa. O sea, son detalles que debemos mirar. Si quieres añadir algo más, Marianela. No, me parece súper importante, que es una pregunta que tiene que estar en el cernimiento siempre que estemos trabajando con la persona en gestando, porque desde ahí ya sabe qué es lo que quiere y cuáles son las expectativas y cómo le va. Y siempre que exista ese personal de apoyo, también traerlo y explicar. E integrarlo. O Ujú, sea, ujú. es súper importante. Y ojo, si yo tengo una mamá que llega donde mí y me dice, yo quiero lactar y estoy teniendo dificultad, yo voy a trabajar con eso que ella me trae. Pero si yo tengo una mamá que me dice, yo decidí que no quiero lactar y le voy a dar botella, yo voy a trabajar con la realidad que ella me trae. Yo no la voy a entrar en un proceso de convencimiento porque la Academia Americana dice que es la mejor leche, pero es la decisión de esa mamá y tengo que ver cuáles son esas consideraciones. ¿Ok? Quizás hay asuntos de salud, quizás hay asuntos de medicación, de logística.
Yo no conozco, yo voy a trabajar con lo que ella entiende que es adecuado para ella y su realidad, ¿ok? Y su familia. Y eso es bien importante porque no se trata de lo que yo creo en términos de lo que yo hubiera hecho como mamá, es de lo que esa mujer decide y su familia, ¿no? Y eso me parece súper importante. Porque bien sabemos que cuando hay una discordancia significativa entre lo que yo pienso y lo que yo quisiera que va a ser y vivo una realidad completamente opuesta, ese choque nos va a dar indicadores de ansiedad o de depresión. Eso no falla. Yo quisiera que fallara, pero no falla. ¿Ok? Y tenemos que trabajar con eso. ¿Sí? Importante también. Si bien es cierto lo que estamos hablando, también tenemos que reconocer que la lactancia materna está reconocida como un evento favorable o protector para la salud mental de mamá. Pero, ojo, prevenir y protector, lo digo entre comillas porque volvemos, estamos hablando de la fisiología, de esa oxitocina que se libera. No necesariamente volvemos, la lactancia y los procesos de alimentación no es solamente asuntos fisiológicos. Hemos atendido madres que han tenido fisiológicamente hablando lactancias excelentes, sin ningún tipo de problema ni en producción, ni en que ese bebé se pegue. Sin embargo, ella tiene una profunda dificultad en poder mantener ese bebé pegado para esa producción. Madres que eligen o cortar la lactancia o extraerla y darla en botella. Por ejemplo, en madres con historial de abuso sexual, podríamos encontrar, ¿verdad?, ciertas reacciones. Esta estimulación corporal también. Así que tenemos que ser bien cuidadosos con insistir en un lado o el otro, sin darle peso a lo que está trayendo la mamá. ¿Ok? Me parece eso fundamental. Además de mantenernos en nuestras competencias, porque si somos Claro, profesionales de salud mental, eso es lo que vamos a estar trabajando, no vamos a estar trabajando en recomendaciones de exacto. alimentación. Yo creo que eso es bien importante. Eso es fundamental. Yo creo que es fundamental que sepamos hasta dónde, ¿verdad? Nuestra formación nos permite y también nuestra licencia. ¿Ok? Yo puedo hacer referidos a educadoras en lactancia, yo puedo discutir el caso con el pediatra, yo puedo hacer recomendaciones, pero yo no soy educadora, ¿verdad? Yo no tengo un CLE. ¿Ok? Y yo estoy aquí en calidad de psicóloga y ese es mi lugar. Y eso es bien importante porque muchas veces vemos multiplicidad de roles, dualidad de roles y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque todo conocemos, está altamente evidenciado y altamente estudiado las, los intereses de conflictos que pueden haber también cuando yo estoy llevando a cabo más de un rol a la vez con una persona y más con una persona que llega a mí con cierta vulnerabilidad a nivel emocional o afectivo, ¿verdad? Está buscando una psicóloga, no necesariamente una educadora en lactancia. Yo refiero y que allá ella atienda, ¿no? Eso me parece fundamental. Em, También es importante tener presente, ya que estamos hablando de que somos proveedores de salud mental, que, ¿verdad? Podemos colaborar muchas veces o hacemos referidos a los colegas psiquiatras o las psiquiatras, ¿sí? Que la mayoría de los medicamentos pueden ser tomados durante el periodo de la lactancia, incluso del embarazo, ¿ok? Cada día las investigaciones más recientes están siendo más consistentes sobre el no daño, ¿verdad? Para el bebé. ¿Ok? Obviamente hay medicamentos, eso se verá con el caso uno a uno y con el modelo riesgo versus beneficios o riesgo versus riesgo, ¿no? Eh, que yo creo que ya lo hemos hablado. Le estamos dando esta referencia que es de Mothers to Baby, es un site completamente gratis, o sea que pueden accesar ustedes también como proveedoras de salud mental, que están documentados todo tipo de medicamentos, incluyendo los de salud mental, psicotrópicos en términos de su ingesta, ¿verdad? Y su consumo durante la gestación y el posparto, especialmente durante la lactancia. Algo más, Marianela, acá. Este, volvemos, ¿verdad? No sé si lo han visto, que eso corrió en las redes por un tiempo, hace tiempito ya, una foto que yo creo que fue en el Times, fue portada en el Times, de una madre lactando, una madre dando botella y una madre alimentando un bebé con una gastroctomía. ¿Ok? Y yo creo que lo importante de eso que no podemos cuestionar cuál es más, afectivamente hablando, cuál es más correcta o cuál tiene más validez, ¿ok? En términos de la alimentación.
porque el contexto en que se da la alimentación es lo importante, no solo el medio, ¿verdad? Que se utilice para la alimentación. Porque hay bebés, por ejemplo, que tienen gastro que no pueden chupar, pegarse a su mamá, pero sí pueden recibir su leche materna a través de su gastro. ¿Ok? Así que tenemos que ver desde una mirada amplia lo que son los procesos de alimentación. Por eso solamente hablamos también de alimentación y no solo de lactancia. ¿Sí? Vamos a la próxima. Sí, antes Hola. de continuar, Sí, 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 disculpe, deme. es que hay dos preguntitas en el chat y Ajá. para irlas atendiendo así a medida que van pasando. La primera dice, ¿qué opinan de los partos que en todo momento se planificó para hacer uno natural y por vacaciones del médico terminan realizando cesárea? Bueno, es complicado. Eh, Soy cautelosa en emitir opinión. Yo creo que ahí hay que ver el caso a caso. Obviamente, si ya el médico había dicho que iba a estar una disponibilidad y había dicho que iba a estar, ¿verdad? Que esa fecha estaba en calendario, él no había dicho nada en ningún momento, pues me parece ahí que puede haber un cuestionamiento, no quiero decir un cuestionamiento, pero puede haber un efecto adverso, obviamente, en la madre que está esperando tener un parto con ese médico, con quien ha tenido su seguimiento, y de repente el proveedor cambia. ¿Ok? Obviamente eso tiene un impacto. Eh, Yo creo que tenemos que volver a la pregunta original. ¿Quién define el trauma y exacto, de quién es la experiencia traumática, verdad? Así que gracias. nuestra opinión no es tan significativa porque yo puedo tener una opinión como activista, como, ¿verdad? Como otros roles que tengo, pero la experiencia de la madre es la que nos va a definir cómo está ella y qué pasó ahí. Así que yo creo que eso es lo esencial ahí. Gracias. Claro. Y la, ay, Y yo sí, pienso también tiene que ver mucho cómo se maneje, ¿no? O sea, que es un poco lo que trae Marianela. Hay muchas formas de amortiguar esa experiencia en términos de cómo lo puede abordar la otra persona. No necesariamente porque haya un cambio de plan, es porque va a tener un efecto traumático. Puede que sí, como puede que no, dependiendo de cómo se maneje este otro proveedor de salud, si es en el mismo hospital, si, o sea, hay muchas cosas que pueden amortiguar la experiencia, como otras que no. Otras pueden serlo, hacerlo peor, ¿no? Pero volvemos, no porque una cosa se dé, va a ser como línea directa a que va a pasar algo, ¿verdad? Yo creo que con eso hay que tener cuidado. vale. Gracias. Entonces, tenemos una segunda pregunta que va más alineada a la alimentación. Pregunta Fermina Román. En esa entrevista inicial, ¿cómo se hace la pregunta de cómo está alimentando el bebé? A veces se carga mucha culpa con la leche por fórmula. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que también depende mucho cómo haya fluido la conversación de manera inicial, ¿no? Pero muchas veces surge de manera bastante espontánea. ¿Cómo está haciendo la experiencia? Yo de manera como la hago, es una manera amplia. ¿Cómo está haciendo esa experiencia de alimentación? ¿Cómo estás alimentando el bebé? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué experiencia has tenido, no? Y todo va a depender. Pero obviamente, si yo no tengo el juicio de que ella tiene que dar lactando, que ella tiene que lactar al bebé los primeros 6 meses, porque esa es la única forma de hacer, ¿no? Eso va a traducirse en cómo yo hago mi acercamiento, ¿verdad? Porque yo no le voy a decir a ella, tú estás lactando, ¿verdad? ¿Cómo está haciendo tu experiencia de lactancia? ¿No? Yo voy a decir, ¿cómo está haciendo esa experiencia de alimentación? ¿Cómo lo estás alimentando? Por ejemplo, ¿verdad? Mencionándolo. Ese es un comentario sobre la importancia de cómo nosotros hacemos la pregunta. No termina de leerla, me la leen. ¿No era? Sí, que no Totalmente, era estamos una duda. reafirmando lo mismo que estás diciendo, que Sí. Ok. ¿verdad? Ella no hizo un comentario, ella hizo un comentario, no una pregunta. Ah, Obviamente que perdón. queremos seguir diciendo de cómo hacemos las preguntas a las madres y a los padres puede ir cargado de juicio, Ya, especialmente completamente de con acuerdo. lo que acabas de mencionar, definitivamente. Igual cuando Completamente. preguntamos, ¿tuviste un parto natural? Cuidado con eso porque ¿qué es natural? ¿Qué, de verdad, qué es lo que estamos diciendo con eso? Así que eso también es todo, ¿verdad? Ya eso son destrezas más clínicas y sensibilidades que debemos de tener y consideraciones que debemos tener cuando hacemos esa entrevista. Y el lenguaje que usamos, ¿verdad? Yo creo que eso es también bien importante. No sé si hay algún comentario adicional que quieran traer ahora. Ya no hay más ningún comentario.
Ok. Continuamos. Vamos a la próxima. Ok, aquí las dejo con Marianela para esta próxima. Ay, perdón. Pues sí, pues entonces hablamos del aspecto emocional en términos de la alimentación. Yo creo que es parte de lo mismo que estábamos hablando previamente, que no importa el tipo de alimentación que utilicemos, podemos hacer apego con nuestro bebé, ¿verdad? Y esa sensibilidad materna. El posicionamiento que hacemos. Una de las cosas que sabemos de la lactancia es ese piel con piel que se da, ese poder mover a bebé de un lado al otro y esa estimulación que le damos a bebé en términos cognitivos cuando hacemos esa alimentación y todo eso lo podemos hacer también si la persona está alimentando con botella, ¿verdad? Así que con botella con leche materna o con botella con fórmula. ¿Ah? Así que yo creo que es importante poder reconocer que una cosa no, que un método no elimina al otro, ¿verdad? Y que cuando estamos hablando de la alimentación, mucho va a tener que ver también con el temperamento ¿verdad? Y el apego. Hablamos del temperamento del infante, cómo se comunica, y las destrezas que tengamos en esa relación, de regulación del bebé. Así que lo que queremos decir aquí es que, primero, yo creo que ya lo hemos mencionado, que cuando decidimos alimentar, ¿verdad? O se habla de la lactancia, no es un proceso meramente fisiológico, que tienen que darse todos estos otros elementos para que esto fluya y se dé bien, ¿verdad? Y todos estos factores pues también van a impactar ese tipo de alimentación y cómo nos va con la lactancia. Sí sabemos que cuando, como lo que mencionó Silvia, hay una intención de alimentar vía lactancia y eso no se da por unas dificultades particulares, puede haber un incremento en síntomas de depresión y ansiedad. Esa relación bidireccional. Igual, la depresión y los síntomas de ansiedad pueden provocar un destete temprano y no hacer una lactancia prolongada. Así que esa relación está bien clara, pero también están todos estos otros elementos que tenemos que considerar y evaluar cuando estamos hablando de la alimentación. Yo creo también bien importante, que siempre lo digo, que debe de ser un proceso satisfactorio para ambos envueltos, ¿verdad? No puede ser un solo sacrificio de un lado. ¿Verdad? Porque entonces también hay que cuestionarnos qué estamos haciendo, lactar hasta morir, ¿verdad? Y que cómo eso limita entonces también la presencia de la mamá dentro de ese vínculo y dentro de ese proceso. Dicho eso, y como estábamos hablando del trauma, quiero mencionar también que se ha visto en la literatura que cuando existe un trauma en el parto, el lactar pudiera ser una manera de sanar también. Es ese recuperar la autonomía y el control que se pierde dentro del proceso del parto, que también puede ser bien poderoso. Así que esto es un tema sumamente complejo, tiene muchísimas capas. Nuestra idea era más bien traerlo con una mirada más amplia y que no nos limitemos nada más a que hay una sola recomendación y una sola manera. No hay una sola manera de parir, no hay una sola manera de gestar, de concebir, ni de alimentar, ni de criar. Hay múltiples maneras, ¿verdad? Y yo creo que la invitación es a hacer esa mirada mucho más amplia. Próximo. Al menos que quieras decir algo más de ahí. Ok, entonces es importante, antes de irnos y antes de terminar con este tema y poder ir a discutir los casos, queríamos mencionarle que existe lo que es el, el Dysphoric Milk Ejection Reflex, el reflejo disfórico de la eyección de la leche, ¿verdad? Esto es un síndrome porque tiene múltiples síntomas que pueden ocurrir, especialmente cuando está esa bajada de la leche. ¿Ok? Dura de 30 segundos hasta 2 minutos, pero puede ser bien desagradable y bien intenso para la persona que lo está experimentando. El no conocer esto puede llevarnos a recomendar un destete cuando eso no es lo que la persona desea.
¿verdad? Así que es importante conocerlo. Hay más información. Hay una organización que se llama Dimmer.org que le invitamos a que puedan buscar más información sobre esto porque hay técnicas cognitivas que podemos utilizar y de conciencia plena que podemos utilizar en ese tiempo, entre esos 30 segundos y 2 minutos, donde es la bajada de la leche, que la persona se siente tan abrumada, con coraje, con asco, con múltiples sintomatologías, que puede manejarlas para sentirse mejor si su intención es continuar lactando. ¿Ok? Así que queríamos que conocieran esto porque es algo que seguimos conociendo más sobre ello, ya vamos ya un tiempito documentándose y es importante que lo conozcamos para no hacer esas recomendaciones de un destete cuando la persona no está lista o no desea hacerlo. Próxima. Sí. Marianela, yo solamente añadiría, como el desconocimiento en un momento dado podemos hacer la recomendación equivocada y contraria al bienestar de nuestro paciente. Totalmente. O sea, que por eso yo creo que es importante la educación, el seguir formándonos, el seguir investigando, ¿verdad? Tener ese deseo de curiosidad cuando estamos trabajando con esta población. Porque sin la intención de, por ausencia de conocimiento, podemos estar haciendo la recomendación no indicada, ¿sí? Y que va a poder tener efectos, va a ser contraria y va a ser adversa. ¿Ok? Y eso es un ejemplo bien sencillo. Nada, quería traer ese punto de reflexión. Sí, gracias, bien importante porque lo hemos escuchado, ¿verdad? De pacientes que llegan y nos hablan de colegas que les recomendaron tienes que dejar de hacer esto o hacer lo otro para sentirte mejor y hay que ser bien cuidadosos en ese tipo de recomendaciones. Así que por último, aquí en la entrevista, algunos indicadores que queríamos ver, ya hablamos un poquito de cómo hacer esas preguntas, pero también esa mirada perinatal más amplia, conocer sobre las manifestaciones del dolor físico. Hay veces que tenemos dolor fisiológico y no debemos minimizarlo, ¿ah? Pues que es que acabas de parir. O sea, es mirar eso y cómo esos dolores físicos también traen, pueden ser secuelas y pueden ser manifestaciones de algo emocional. Así que importante siempre preguntar sobre esas manifestaciones de dolor físico, siempre dar la oportunidad tanto a la persona que parió como a sus acompañantes a hacer esa narrativa de la experiencia de parto siempre que quieran hacerlo, porque tampoco debe ser algo obligado y la persona tiene su tiempo para hacerlo. Así que nos parece bien importante esa mirada. Y siempre cuando estamos haciendo, ¿verdad? Este tipo de entrevista, mirar todo, mirar ese semblante y cómo es cónsono o no con el afecto, ¿verdad? Lo que nos dice es lo que estamos viendo. Muchas de las condiciones de trastornos de salud mental perinatal están enmascaradas y las madres típicamente, o sea, es bien difícil en el momento posparto admitir que no me siento bien. ¿Verdad? Por el miedo a tantas complejidades, desde que pase juicio hasta que me llames a servicio a familia, ¿verdad? Y me quieras remover a mi bebé y todo lo que hay entre medio. Así que cuando trabajamos con las familias en esta etapa es un momento de muchísima intimidad y que le debemos de dar el tiempo para poder hacer esa confianza, ¿verdad? Esa relación de confianza, porque va a ser bien difícil hablar sobre estos temas, sobre lo que pienso, sobre lo que me da miedo en este momento, ¿ok? Porque no es lo típico que social y Claro. culturalmente escuchamos de lo que significa la maternidad y de cómo me debo de estar sintiendo. Así que siempre preguntar, y algo que yo siempre pregunto es, cuéntame de tu bebé, ¿cómo es tu bebé? Y esa narrativa en relación al bebé, cómo se escucha y cómo tiene esa congruencia afectiva, especialmente si ella trae a bebés también a la oficina. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo mira, lo toca? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Verdad? Yo creo que son todas manifestaciones y cosas que podemos reflejarle a la persona con la que estamos trabajando para que también reflexione, vea qué está pasando ahí. ¿Ok? El lenguaje corporal, que es siempre bien importante, y los temas de los que está hablando y de qué está hablando ella en este momento y qué le preocupa. No sé si piensan de otros indicadores que durante la entrevista ustedes trabajan, miran, observan, preguntan. Yo lo que ellos traen y piensan un poco, yo traería también, ¿verdad? Esos temas que son que evita, ¿no? Esos temas también Ujú. importantes que evita, ¿no? Y que uno no vaya a forzar, pero sí observar cuáles son esos temas que hay ahí en esos temas, ¿no?
Sí. O cuáles son los fijos, ¿no? Los recurrentes. Algo que yo siempre pregunto también es, ¿tu pareja o alguien más sabe que estás aquí? O sea, ¿con quién ella ha hablado de cómo se siente y cómo se está sintiendo en esta gestación o en esta maternidad? Porque eso es bien importante y muchas veces vivimos estos trastornos en silencio y bien en mucho aislamiento. Aislamiento. Ujú, Hay mucha soledad. ujú, Sí. ¿Qué otros temas ustedes pensarían que sería importante también abordar? Orientación, memoria, atención, ujú. concentración, apariencia, vestimenta. Claro, sí. Típicamente les digo que una madre, otra vez, con esto del enmascarado puede estar deprimida y verse regia. Bien vestida, no desaliñada, maquillada. ¿Por qué? Porque otra vez es esa paradoja es ese, hasta ese conflicto interno de cómo yo me siento y qué yo tengo que proyectar y qué es lo que esperan de mí y todo esto que tengo dentro y dónde lo pongo, ¿verdad? Es Exacto. bien complejo, así que eso me parece interesante. Yo creo que es bien importante lo que te estás diciendo, porque si yo creo que si hay un periodo o una población que no es tan, a veces tan evidente en su físico, hasta inclusive cómo se proyectan, ¿no? Y en los temas que traen es este periodo del posparto, inclusive también durante la gestación. Este frente de que todo está perfecto y todo está bien, es bastante frecuente. ¿Ok? Y la energía que le toma y la valentía y no quiero decir valentía, ¿verdad? Menospreciando a quienes no lleguen, pero la fuerza que les requiere llegar a este espacio terapéutico es enorme. Así que no necesariamente vamos a ver una persona que esté desaliñada o que esté con todas, ¿verdad? Con todas, emitiendo todas estas señales en su demeanor, en su lenguaje corporal, o sea, a veces toma tiempo para que eso baje. Ujú, ujú. A veces es la familia quien hace el acercamiento, la Totalmente. pareja, Mencionan por ahí también el patrón de sueño, eso lo hemos hablado a través de las claro, 7 sesiones que hemos estado hablando. Si hay un factor importante en los trastornos de salud mental, que es una banderita y que tenemos que seguir hablando, es esos patrones de sueño. No podemos seguir con la narrativa de pensar de que porque está posparto no vas a dormir y seguir normalizando eso, ¿verdad? No, necesitas dormir, necesitas descansar. ¿Qué podemos hacer para que eso se dé? Es otra vez, buscando estrategias todo el tiempo porque sabemos que si hay algo que tenemos que proteger es ese sueño, ese tiempo de descanso, que nadie puede funcionar sin descanso. Eh, de sentirse apoyado, ¿no? También bien importante. ¿Qué claro. apoyo tienes? ¿Con quién cuentas? ¿Verdad? Y mi experiencia es con nadie. Pero entonces tenemos que volver a la pregunta. Igual que, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás realmente? No tienes vamos a mirar aquí, ¿verdad? Y hay distintas técnicas que podemos hacer para dar con esas personas que son apoyo, entre otras cosas, no siempre pensar que es una sola persona la que me puede dar apoyo para todo. Para Quizás la todo. vecina me puede apoyar en una cosa, la tía me puede apoyar en otra, el hermano en otra, ¿verdad? Es cómo reclutamos gente de distintos espacios también, que a veces pensamos como en una sola persona que sea el apoyo de todos. Y a veces tenemos amistades que son más emocionales, que son para el apoyo emocional, y otros que son más prácticas, que es la que me puede traer comida. Y eso está bien. Y ayudarlas a mirar eso. Ujú. El Sí, regreso al trabajo, súper importante. Eso puede ser una crisis, ¿verdad? Y lo tenemos que ir trabajando. puede ser una crisis, como o hay otras que quizás están Y deseosas por recuperar también su sentido como profesional de autonomía de mujer, ¿no? totalmente, También tenemos esas situaciones, ¿no? Y que entonces no entremos en este juicio de que, ay, Dios mío, no está sufriendo la separación de su bebé, ¿ok? totalmente. Es que no tiene apego, ¿verdad? No entrar en esas redundancias tan simples que a veces podemos hacer. Y lo complejo que puede ser regresar al trabajo también, porque Claro, si no hay cuido accesible, si no lo puedo costear, ¿dónde puedo dejar a mi bebé? ¿Cuáles son los sitios que me convienen o no? O sea, es una complejidad también esa otra decisión. Pues nada, como tenemos dos casos, no sé si nos queremos mover a sí, ir yo creo que sí. discutiendo a los recursos. Súper.
Aquí hay algunos recursos que están disponibles en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en términos de apoyo de estos tres temas importantes, de la alimentación, del parto y de cuando tenemos a bebé por la experiencia de un cuidado intensivo neonatal. Próximo. Siempre recordándoles que existe la línea 988 y la línea de salud mental materna, que es gratuita y que está disponible en inglés y en español para texto o para llamadas. Próximo. Ok.